¿Cómo sabemos que la Biblia nos enseña exactamente lo que necesitamos saber? Porque debemos entonces poner atención a lo que nos dice, aunque pensemos que es poco. Muchos buscan en evangelios apócrifos historietas de Jesús, y eso no es palabra inspirada. Jesús resucitando pajaritos, Jesús acá, cosas que se escribieron siglos después como libros que no fueron inspirados. O sea, no es verdaderamente lo que Dios pretendió que nosotros supiéramos. ¿Qué sabemos de Jesús después de su nacimiento? Prácticamente nada hasta cuando comienza su ministerio, excepto que a los 12 años fue al templo. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios lo único que nos dice de la vida de Jesús desde la cuna hasta sus 30 años es cuando fue al templo? ¿Qué tiene ese incidente único para que Dios no permitiera que ningún otro pasaje hablara de algo bonito, algo majestuoso, una historia que nos fortaleciera? Nada sobre Jesús, de su niñez, de su vida adolescente, ni su juventud, excepto lo que vamos a estudiar hoy. ¿Y por qué aparece entonces como única información de la vida de Jesús? Es porque Dios sabía de que ahí había un gran material y un gran mensaje, quizás que no muchos pueden darse cuenta, para la iglesia. Número 1, Jesús se dedicaba al estudio. Si vamos a Lucas 2:41, dice: todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Verso 47. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre, o sea José, en ese tiempo María estaba sometida a su hombre José, viviendo su vida matrimonial, con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él le respondió: ¿y por qué me buscaban? Mire la respuesta: ¿acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús decía, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mire qué interesante. Esto es lo único que Dios quiso que nosotros supiéramos de Jesús, su Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, entre la cuna y el comienzo de su ministerio de los 30 años. ¿Por qué? Algo muy interesante en este texto es precisamente que la única información consciente que tenemos de Jesús es esta, del estado entremedio de su adolescencia o preadolescencia en este caso. Y la pregunta sería: ¿por qué solamente este es el texto que la Biblia menciona como Jesús siendo niño? La respuesta es muy fácil: porque hay una enseñanza tan importante que Dios no la quiso dejar fuera. Revisemos el texto y veamos los detalles instructivos que hay para la iglesia. Versos 41 y 42, los padres de Jesús atendían los asuntos de Dios. Hermano Denis, los padres de Jesús atendían los asuntos de Dios. El texto nos muestra que los padres de Jesús no eran indiferentes a criar
a sus hijos en el Evangelio, pero ellos mismos no eran indiferentes a lo que Dios demandaba de ellos. No eran diferentes a cumplir con la tradición de purificación anual, ni participar en las 3 fiestas principales que tenían los judíos en ese tiempo. Y lo mejor de todo esto, que ellos no eran ajenos a practicar lo que Dios demandaba de su pueblo, sino que ellos involucraban a toda la familia en su caminar con Dios. Quisiera hacer una pregunta. ¿Es prioridad para nosotros congregarnos? Porque para José, para María y sus familiares era tanta la prioridad que hasta viajaban días para cumplir con el deber de congregarse en sus fiestas. No era un asunto de 2 horas, no tomaban el bus y llegaban en 15 minutos. Tenían que programar un viaje de días y días y días para llegar ante el Señor en el templo. Por eso el versículo parte diciendo que todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua y siguiendo su costumbre, y ahí comienza la historia. ¿Es nuestra decisión dedicarnos a los asuntos de Dios todos los días del 2024? Nos hemos dado cuenta que esta historia, este incidente es el único que se habla de Jesús por una razón, porque hay una enseñanza gigantesca. Le está diciendo a las familias, miren, así deben analizar sus prioridades. Cumplan con buscarme, cumplan con congregarse. Aún la familia de mi hijo Jesús, que era Dios, no dejó de hacer eso. Tenían que seguir cumpliendo con el deber de buscar de Dios. Es nuestra decisión dedicarnos a los asuntos de Dios, pero como un proyecto familiar para el 2024. ¿Podemos esperar que Dios se involucre con nuestros hijos y nuestra familia sin que nosotros involucremos nuestros hijos y nuestra familia a Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué está en este lugar? Es más, voy a ir más lejos. ¿Estás seguro que este es el lugar donde Dios quiere que esté y va a crecer? Porque si no es este el lugar donde Dios los va a plantar, usted debe tomar una decisión y buscar otro lugar. Porque no puede dejar de crecer en la enseñanza y tener la experiencia de estar haciendo la voluntad de Dios, porque el día de mañana no se le va a preguntar si usted llenó una silla en la iglesia. Se le va a preguntar si usted tuvo una relación con el Espíritu Santo e hizo la obra de Dios en la tierra. No asistió a los servicios. Es más, aportó a la iglesia donde usted estaba o restó. Agregó soluciones o trajo problemas. Mantuvo su iglesia local o pensó que los demás siempre tenían que hacerlo. En el fondo, ¿se comprometió usted a vivir una vida en la cual usted cargaba con la responsabilidad que Dios había puesto, así como los padres de Jesús, que tenían que programar, no porque les sobrara, pero viajes de días para llegar a la casa del Señor y cumplir con los ritos que en ese tiempo eran necesarios? Aún teniendo al Creador del universo en su casa, ellos cumplían. ¿Tenemos expectativas reales con respecto a nuestros hijos? ¿Estamos viendo el buscar a Dios como un proyecto de familia? ¿Vemos la imagen que Dios nos presenta en esta única historia de Jesús, en la cual nos muestra que toda la familia cumplía con buscar a Dios? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso era precisamente lo que estaban haciendo José y María, aunque ese niño era el creador del universo y el eterno Alfa y Omega. Dios dejó como evidencia solamente esta historia para decirnos que si el Hijo de Dios, revelado a la tierra, Jesús, necesitó someterse como parte de la familia a todo el proceso de búsqueda de Dios, es porque las familias necesitan entender de que eso es lo que Dios quiere que hagamos como forma de vida.
Vamos al verso 46, 47. Y aquí nos dice que a Jesús le apasionaba la palabra de Dios. Verso 46, 47 dice: todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? El texto presenta a Jesús no solamente como un estudiante humilde o un chico que quiere aprender más de la palabra, sino como una autoridad intelectual para interactuar con los sabios de ese tiempo, que eran los maestros de la ley. Por eso las personas se asombraban, porque él preguntaba, porque él se internaba, él analizaba lo que se estaba hablando, lo que se estaba ministrando, le daba vuelta, lo miraba por arriba, por el lado, y se empapaba, se apasionaba por la palabra de Dios. Amada iglesia, nosotros como hijos de Dios, ¿a qué venimos a la iglesia? Hay algo en la iglesia que a nosotros nos empape en cuanto a su palabra, nos llame la atención, que cuando se comienza a exponer la palabra desde el altar, yo y mi mente, mi corazón inmediatamente me conecto, porque es a esto a lo que vine. Si no es así, los viajes son en vano. Si no es así, aunque viajemos días por llegar al templo, se está perdiendo el propósito que tiene la palabra, que es para dar vida, para hacer ese aliento de vida en el cual nosotros no podemos salir como llegamos. Nos venimos a enfocar en su palabra, dejamos de lado todo lo que nos puede estorbar y nos enfocamos en una cosa: en la palabra que cada ministro habla cada 100 años a una generación. Lo hizo un ministro 100 años atrás, ya murió. Lo hizo un ministro 100 años más atrás y ya murió. Toda esa generación murió, pero tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra y ahora están esperando dar cuentas delante de Dios. Este es nuestro tiempo. Así como José y María tuvieron su tiempo de viajar y cumplir en Jerusalén con la expectativa de escuchar la palabra del Señor, y a Jesús lo apasionaba tanto que hasta se quedó 3 días. La pasión de Jesús por la palabra de Dios no era ir, sentarse e irse lo más rápido a comer carne asada como nosotros. Ay, 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 dice por ahí alguien. Ahí no dice que estaba comiendo, probablemente a lo mejor, no sé si ayunó o le importaba comer por 3 días. Quizás algo botado encontró por ahí o le compartieron los maestros, porque él estaba fascinado por 3 días. Mire qué interesante, 3 días. 3 días él se sumergió haciendo preguntas y comentando lo que le salía del corazón, que era la palabra de su padre. En la tradición judía, a los niños a los 13 años se les consideraba como adultos responsables delante de Dios y su palabra. Entonces, el hecho de que Jesús a los 12 años haya mostrado este interés, no a los 13, a los 12 se haya quedado 13 días y esa pasión, es porque Dios quería enseñarnos algo: que la pasión por su palabra, por su presencia, precede a las expectativas que podemos tener. Quizás usted dice: yo acá hago esto, este año hago esto acá. De repente quizás lo que el Señor le está diciendo, que es bueno adelantarse a buscar más de Dios cuando se trata de una pasión por su palabra. Cuando se trata de adelantarse y no esperarse por sentir su presencia, por crecer, por analizar esa palabra que se habló al principio y dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Analizar esa palabra tan poderosa que dijo: sepárense las aguas. Y se separaron las aguas. Esa palabra que cuando se pronuncia, el universo obedece sin rechín de dientes. Esa palabra que cuando sale de la boca del Creador y dice: Lázaro, sal de tu tumba y levántate, cada célula muerta de un cuerpo se reintegra y vuelve a la vida. Esa palabra que dice que nunca va a pasar, aunque lo único que nosotros nos vamos a llevar después de que pare nuestro corazón
va a ser la palabra que atesoramos en nuestro corazón. Mire qué interesante. El último suspiro de nuestro corazón va a ser cuando deje de latir. Pum, 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 pum. ¿Se va a ir en su carro? ¿En su troca? ¿Se va a levantar de esa cama frío, inerte, sin sangre circulando, ya bombeada por el corazón, a buscar o a chequear cuánto dinero tiene en el banco? Pero nosotros vamos a abrir los ojos, vamos a salir de este cuerpo y lo único que vamos a tener todavía, la palabra del Señor. ¿A quién clamaremos? Señor, decía Esteban, recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu, aquí estoy. Es tu promesa en tu palabra, dice que me dirás, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ahora, ¿por qué Jesús pasa 3 días meditando, intercambiando argumentos, preguntando, adquiriendo conocimiento sobre la palabra de Dios? Es porque Él sabe que su tiempo terrenal es brevísimo. Su ministerio duró aproximadamente 3 años y partió de la tierra, pero partió citando la palabra del Señor. Consumado es. Consumado es, dijo en la cruz, todo lo que hablé a mis 12 años con los maestros de la ley. Todas esas preguntas que le hice, haciéndole ver de que algo se estaba cumpliendo en ese tiempo. Hablando de los profetas, hablando de las profecías mesiánicas, estoy seguro que Jesucristo, su intención era de sembrar en el corazón de los maestros de la ley, los eruditos. He llegado. Háblenme más de lo que ustedes saben. Aquí está el creador del universo. Háblenme más de esas palabras de vida, porque son mis palabras. Pregunta: ¿qué tan apasionados somos nosotros por la palabra de Dios? Nos hemos enterado de que la palabra de Dios es lo único que nos llevamos después de morir. ¿Se acuerdan de las prédicas? ¿Qué somos? Un alma. Eso es todo lo que somos. Jesús dijo, con la parábola contaba, Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y de qué te sirve haber juntado y trabajado tanto por todo lo que tienes, si eres solamente un alma. Pero ahí donde nosotros nos paramos y Señor, yo soy más que un alma. ¿Qué eres tú? Tu palabra está en mi alma, tengo tu amor, tengo la esperanza de que tú me abraces, de estar contigo, de esa piecita que dijiste que me iba a preparar. Digo así, porque voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tengo esperanza de que tu palabra se cumpla y sé que voy a estar en un lugar que no puedo ni imaginar. Ese aplauso es tan escueto, ese aplauso yo creo que son con la última energía del 2023. Hay que calentar motores para darnos cuenta de que si este texto es el único texto que aparece de la adolescencia de Jesús, es porque hay una enseñanza preciosa para la iglesia. Nada de lo que poseemos lo podremos llevar. Por eso la palabra del Señor dice en Salmo 119, 24, yo me deleito en tus testimonios. Me deleito. ¿Quién usa esas palabras? Esas palabras que nosotros no usamos mucho. Mi amor, yo me deleito cuando estoy contigo. Nosotros somos de vocabulario bien escueto. Me gusta estar contigo, mi amor. Así no, me deleito, es mi delicia. Es sabroso estar estudiando tu palabra, dice el salmista, porque son mis mejores consejeros. Me siento totalmente desanimado. Infúndeme vida conforme a tu palabra. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles
Y hablo de cosas grandes, como problemas familiares que están amenazando mi matrimonio, problemas con los hijos, que se nos caen las expectativas de la vida que deseamos con ellos, problemas de enfermedad, donde comenzamos a vivir en una sala de hospital más que en la casa, problemas de necesidad económica, donde no se encuentra trabajo en ninguna parte y todas las puertas están cerradas. Problemas de conflictos tremendos en nuestros países y por la situación legal no podemos ir a despedirnos ni a ver qué está pasando allá. Cosas fuertes, cosas graves, cosas que afectan y conmueven todo nuestro ser. ¿Qué dice el salmista? Me siento totalmente desanimado, pero infúndeme vida conforme a tu palabra. ¿Por qué es importante la enseñanza de Jesús de perderse 3 días en el templo inquiriendo de la palabra de su Padre? Porque la palabra de Dios es vida. Porque la palabra de Dios merece a veces hasta romper el esquema de algún hombre, una mujer o de la propia familia. No puede usted obedecer a alguien humano que le diga no busques de Dios. Esa orden está por debajo de la orden de Dios que dice búscame y viviréis. No podemos dejar de buscar de Dios porque a alguien no le gusta. No podemos estar en una relación de noviazgo con alguien que le molesta que yo busque de Dios. Eso es un yugo desigual. Esa persona el día de mañana no va a querer criar sus hijos yendo al templo a inquirir de la palabra del Señor. Va a ser un conflicto permanente. ¿Qué hay? ¿Qué amistad? ¿Qué funciona entre la luz y las tinieblas? Nada. Por eso este año 2024 nos interesa con pasión la palabra de Dios, tal como a Jesús le interesaba, aunque Él era la palabra. Jesús podría haberle dicho quizás a sus padres, mira papá, yo paso este año, pero no, algún día te voy a decir quién soy yo, papá. Yo no necesito ir allá, mamá sabe, mamá. Él fue y se quedó inquiriendo, preguntando de la palabra de Dios. Qué sed, qué angustia del alma por no recibir el bálsamo, la esperanza de la palabra de Dios. Pero ¿qué hace el enemigo? Llenarnos de cualquier otra historia, de cualquier otra situación para que nosotros perdamos la sed de la palabra de Dios. La concentración a lo que se entrega desde el altar. Para que no crezcamos espiritualmente, porque sin alimento, sin palabra, no se crece. Te he contado mis planes y me has respondido, dice el salmista en el verso 26. Ahora dame a conocer tus estatutos. O sea, quiere escuchar sobre su palabra. Salmo 119, 103, archi reconocido. Cuán dulces son tus palabras en mi boca. Son más dulces que la miel en mis labios. Mis hermanos, ¿por qué solamente esta historia es la que aparece de un adolescente llamado Jesús? Es porque Dios a la iglesia le está diciendo el congregarse, el indagar en mi palabra con pasión, es hasta lo que mi hijo hizo y lo que la iglesia debe hacer. Amada iglesia de Cristo, la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia no es para pasarlo bien solamente. No es para estar en comunidad con mi grupito que yo tengo. No es eso. No es la música bonita ni cómo cantan. Que a propósito, qué lindo se escuchaba hoy día con la integración de la hermana Valentina. No, es que en esta iglesia tienen un sistema de $90,000, como me han dicho, implementar el sistema son 90. Entonces yo voy allá porque el sonido es buenísimo. No, me gusta esa iglesia porque ahí pagan músicos. No, me gusta esa iglesia porque en esa iglesia dan buen desayuno. Esa iglesia me gusta porque tiene cancha de voleibol, de básquetbol. Esa iglesia me gusta porque tiene equipo de fútbol.
Esa iglesia me gusta porque todos los meses nos hacen una comida. La razón por la cual venimos a la iglesia no es para platicar ni siquiera con los amigos que tenemos en la iglesia. Recuerde siempre, nosotros somos hermanos en Cristo con todos los que participan en la fe, pero nuestras amistades las escogemos nosotros. Dios no demanda pasar tiempo con alguien específico porque las amistades se eligen de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestra realidad matrimonial, a nuestros gustos, preferencias, lo que sea. Pero de repente venimos a la iglesia por el amiguito, la amiguita, el par de aquí, el par de allá, y empiezan los grupitos que tanto hacen daño a otros porque no se sienten parte de, y eso no es bueno, pero lo que sea. ¿Y qué pasa si desaparece ese amiguito y esa amiguita? ¿Qué pasa si caen en pecado? ¿Qué pasa si se dejan llevar por los asuntos de este mundo y, como dice la parábola, fue semilla que cayó en tierra y vinieron las aves y se la llevaron? O como cayó en roca, no hizo profundidad y al primer problema de la vida decidió marcharse. O peor, ¿qué pasa si alguien se fue actuando mal, pero era mi amigo y mi amiga? ¿Qué hago? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de subir a Jerusalén? ¿Cuál es el propósito de estar en la iglesia de Cristo, sino solamente inquirir en la palabra del Señor y perderse en lo que se está ministrando en ese lugar? El problema de la iglesia cristiana en estos días es que se tiene una relación superficial. Una persona se sienta hoy con la expectativa de que el pastor lo haga reír. Y me gusta esa iglesia porque el pastor es simpático y carismático. Dios mío, si se levantaran los líderes de la reforma cristiana, ¿ustedes creen que ellos tenían simpatía y chistes para predicar? Ellos eran perseguidos por decir, desde ahora en adelante volvemos solo a la palabra, solo a Cristo, solo la gracia y solo a darle la gloria a Dios. Y eso les significaba andar huyendo. Así nació el movimiento protestante evangélico. Por volver a la Biblia en contra de la amenaza de muerte. ¿Cuántas veces intentaron matar a Lutero? ¿Cuántas veces mandaron a la Inquisición a detenerlo? ¿Cómo nació la iglesia protestante? Volviendo a solo la palabra, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muy entretenidos con otras cosas. ¿Qué fue hacer Jesucristo al templo? A inquirir en la palabra, y lo único que nos dice, y hacía preguntas y comentaba. 3 días, ¿really? 3 días. Sí, es que era apasionado. ¿Hay algo que le apasiona a usted? A mí me apasiona jugar fútbol, pero un partido de 3 días no sé si lo aguanto. ¿Cuántos podrían aguantar un servicio de 3 días? No, pastor, si me gusta usted, pastor, porque usted ha dicho que usted es un pastor de 2 horas de servicio y por eso estoy acá. Amén, yo lo he dicho. Pero en los avivamientos a veces no se cierra la iglesia por semanas. Cuando vino el avivamiento hace poco en la Universidad de Osbury, ¿qué sucedió? No se va nadie, no porque se cierran las puertas, porque hay algo tan fuerte en ese lugar que se pierden en la presencia del Señor y se pierde el tiempo cronológico, y quizás se va María y se va José y se va la familia, pero hay una persona, un hijo de Dios que sigue inquiriendo, que sigue recibiendo dentro del templo. Y comienza a encenderse ese fuego y comienza a suceder algo en la cual la palabra comienza a hacerse viva y eficaz en la vida de las personas. Me encantaba el título que estaba al frente de esa capilla de la Universidad de Knoxbury, que decía nada más y nada menos que santidad a Dios. Necesitamos ajustar nuestras razones para venir a la iglesia en el 2024.
Mis hermanos, uno no puede estar yendo a la iglesia por otra razón que no sea estar ansiosos, necesitados por la palabra de Dios. Como el siervo brama, busca por las corrientes de agua, porque necesita agua, así clama mi alma por ti, Señor Jesús. ¿Dónde está esa congregación que brama por la palabra del Señor? Que llega a llorar si es que la iglesia está cerrada. Que llega a llorar si es que la iglesia se cierra. Que se le quiebra el corazón si es que el pastor cae. Que se le quiebra el corazón si se apagan las luces, se silencia el coro, se cierra todo lo que era el servicio en el templo. ¿Dónde está esa iglesia clamando por un avivamiento en este año 2024? Perdiéndose por días si es que está la palabra del Señor y su presencia en este lugar. ¿Por qué siempre el avivamiento tiene que ocurrir en otro estado, en otro lugar, en otra iglesia? ¿Por qué los avivamientos, los milagros, las visitaciones de Dios tienen que ocurrir en otra parte? Y mi expectativa es tan pequeña. José y María y todos sus familiares fueron a lo que fueron y se volvieron a Nazaret. Pero Jesús no volvió. Él dijo, no sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando, pero esto vale dejar a mi papá terrenal y a mi mamá terrenal y desobedecerlos y preocuparlos por 3 días, porque algo hay en este lugar que quiebra mi corazón. Algo están diciendo ellos que me recuerda cuando yo armé el universo, armé las galaxias. Algo me está recordando de que Dios está en mí y que yo soy Dios. ¿Cómo alejarme de ti? Si solo tus palabras son palabras de vida. ¿Será que necesitamos clamar en este 2024 por corazones que se alineen al corazón de ese Jesús adolescente? Que por estar en el templo inquiriendo en la palabra de Dios, rompía el esquema. Verso 48, 49 dice: ¿está ahí o no está ahí? Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron. Y su madre le dijo, yo creo que no le dijo tranquila, hijo, ¿cómo habla la mamá? Yo hablo como habla la mía. Henry, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él le respondió, Jesús le dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿Qué dijo? ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe en los negocios de mi Padre? Ahora quiero que vayamos a 3 traducciones de este mismo versículo. Volvamos a donde estábamos, que es 48, 49. Uno más, siga. Perfecto. Leamos el verso 49 en 3 traducciones. Entonces le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Ok. La versión NBI. ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Y la versión Reina Valera dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque este no es el texto original, son traducciones del original. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, o la Septuaginta la tenemos en griego. Entonces, cuando yo junto todo esto, llego a una interpretación más directa y tomo de la primera versión NBLA, me era necesario. ¿Se ven letras negras? Después en la versión NBI, estar ocupado. Y después en la del 60, en los negocios de mi Padre. Los negocios significan los asuntos de mi Padre. No es dinero, es los asuntos de mi Padre. Entonces el texto, la respuesta de Jesús es esta. Me era necesario estar ocupado en los asuntos
de mi Padre. Amada iglesia Creekside, primera pregunta: ¿te es necesario? ¿Te es necesario? Necesidad. Una necesidad en la que nosotros tenemos y si no saciamos, nos morimos. La necesidad de agua. ¿Cuántos días podemos estar sin agua? La necesidad de comer. Qué rica esa necesidad. La necesidad de hacer deporte, de ir al gimnasio. Si no, nos comenzamos a oxidar. La necesidad de ser amado. Hay una pirámide que explica todas las necesidades que tiene el ser humano básicas, pero nuestras necesidades tienen que ser suplidas, las necesidades básicas. Es una necesidad básica, es una necesidad prioritaria estar ocupado en los asuntos de mi Padre. Yo quiero que se haga esa pregunta. Ya estamos cerrando esta predicación. Esta pregunta sería lo ideal y lo único que puede recordar usted. Y me siento más que contento. ¿Es una necesidad para mí estar ocupado, o sea, mantenerme ocupado en los asuntos de mi Padre? ¿O yo voy a calentar sillas al templo? Soy capaz de quedarme un poquito más, quizás no 3 días, pero si la adoración está tan palpable, la presencia del Señor, ¿me incomoda quedarme unos 15 minutos más adorando? ¿O ya ¿qué le pasa al pastor? ¿Me es necesario adorar? ¿Me es necesario estar en la iglesia porque sin esa palabra me muero? Me encanta la canción que integramos hoy. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida, si tú me diste la alegría? Me era necesario estar, pero estar ocupado. A veces podemos estar en la iglesia, pero estamos calentando sillas, armando problemas, criticando al pastor, criticando a los músicos, criticando al que coordina, criticando al que graba, criticando a los maestros de la iglesia, criticando el árbol de Navidad que está ahí, que yo no lo coloqué, criticando los luces de acá, criticando todo. Pero Jesús dice, me era necesario estar, pero estar ocupado en el templo por 3 días en los asuntos importantes de mi Padre, que es su palabra. Amada iglesia Creekside, Dios está refinando tu corazón. No te niegues a escuchar al Espíritu Santo refinando el corazón de su iglesia. Dios no ataca para hacer sentir mal. Dios nos guía con su palabra. Puede ser este pastor, puede ser otro pastor, lo va a volver a repetir en 100 años más si no viene el Señor. Un pastor de la nueva generación y una generación nueva va a estar sentada ahí haciendo lo mismo que usted, decidiendo antes de irse a la tumba, ¿qué hago con estas palabras de vida? Amada iglesia Creekside, con el corazón en la mano, o sea, de verdad, le voy a hacer una pregunta, como dicen mis amigos mexicanos, la neta. ¿Te es necesario el 2024 estar ocupado en los asuntos de Dios? Te lo voy a volver a repetir. Es lo único que aparece de Jesús en toda su vida, de niño, adolescente y joven. Nada más aparece sino el decirnos, es necesario ocuparse en las cosas de mi Padre. Ese es el mensaje para la iglesia. ¿Te es necesario ocuparte de las cosas de tu Padre en el año 2024? ¿O vas a Jerusalén por cumplir un ritual y te vas como José y María y se acabó todo? ¿Dónde está tu pasión, amada iglesia? De los que se quedan, de los que claman, de los que dan más por inquirir de la palabra del Señor. De los que esperan que algo más suceda en su vida. No estoy hablando de que caiga polvo mágico del cielo, ni tapaduras de oro, ni suelas de oro, ni nada de esos milagros que se cuentan. Y quizás Dios los puede hacer, pero su palabra me está diciendo que Jesús inquiría por 3 días
haciendo preguntas, porque lo que ardía era su corazón, no su cuenta bancaria. Lo que ardía en el corazón de Jesús era el saber de que por su palabra todo fue hecho, por Él y para Él. Declaramos a Dios como nuestro Padre y sus asuntos como un asunto de prioridad, aún por sobre nuestra familia. ¡Auch! ¿Cómo fue eso, pastor? A ver. Si aparece esta como la única historia de Jesús, vuelvo a insistir, la única historia, no, nada más, de la cuna hasta los 30 años, nada más. Y nos muestra un Jesús que sobrepasa la autoridad de sus padres para preocuparse de los asuntos de su Padre Celestial. ¿Qué nos quiere decir el texto? Este texto no nos quiere entretener con una historia de un chico de 12 años. Este texto nos está hablando de que la prioridad de la iglesia por sobre cualquier amor terrenal, por sobre cualquier autoridad terrenal, llámese César, llámese emperador, llámese presidente, llámese esposa, esposo, es buscar a Dios. El esposo y la esposa te pueden dejar, te pueden fallar. Son otros 20. Ay, los hijos, mis hijos. Los hijos te pueden fallar y dejar olvidarse de ti. Pero tu Padre que está en los cielos, sus asuntos deben ser la prioridad para nosotros. Ese es básicamente lo que esta historia nos está diciendo. Jesús a sus 12 años demostró que su prioridad eran los asuntos de su Padre, la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar en este 2024 para que la palabra de Dios siga expandiéndose? ¿Qué va a empezar ahora a hablar de dar? Sí, quizás de dar todo. Porque se trata de la palabra de Dios que es capaz de impartir vida en un corazón. No me está gustando ya el mensaje ya. ¿Cuántos están dispuestos a perderse en el templo por 3 días? Cuidado con lo que dice. Perderse en el templo 3 días quizás puede significar en nuestro contexto irnos 3 días de retiro. Los hombres tomando solamente agua para que no nos desmayemos, pero clamar, estudiar y clamar y hacer algo que demuestre que no vinimos las 2 horas y nos fuimos. ¿Cuántos en este año 2024 están dispuestos a perderse en la palabra del Señor y que no los encuentren los demás? A veces solamente se justifica el perdernos si estamos inquiriendo de la palabra de Dios en el templo. Y no hablo de templo que es la iglesia solamente, sino estar buscando de Dios. Esto me lleva a otra pregunta: ¿cuál verdaderamente es nuestra prioridad en este 2024? Así, la neta. Yo sé que algunos están pensando bien patéticamente: pues quiero trabajar más, salir de las deudas, arreglar mi situación con este viejo, con esta vieja, no sé. ¿Eso es todo? ¿No será que la respuesta a nuestras necesidades pasa por inquirir en su palabra? ¿No será que los cambios que queremos ver en nuestro esposo y en nuestra esposa cambia por yo empaparme primero de la palabra de Dios y dejar que Dios me cambie a mí y no a él primero? ¿A mí y no a ella primero? ¿No será que debemos perdernos por 3 días en su palabra? Verso 52 dice: Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Así termina el texto.
Toda la historia de Jesús de los 12 años termina diciendo el propósito, que es crecimiento. Y es interesante que la razón de este texto es decir, ustedes van a crecer si se pierden en mi palabra. Si se empapan de mi palabra, si se pierden por 3 días como mi hijo, entonces crecerán de la forma que yo estoy tratando de enseñar a la iglesia. Muchos van a la iglesia porque hay servicios cortos. Eso no es empaparse de la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que una predicación larga es más efectiva, ni corta. La predicación más efectiva es la que hacemos nuestra, al empaparnos de ella y cambiar nuestra forma de pensar. No podemos salir del templo pensando que yo estaba correcto. Todo lo que yo pienso es correcto. Todo como actúo soy correcto. En algo tenemos que estar mal y salir reconociendo, no estoy bien. Si no, es tiempo perdido. Si no, realmente no estuve empapándome de la palabra, no hacía preguntas, no interactuaba con el texto, no interactuaba con el Espíritu Santo, simplemente me senté a escuchar. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. El único propósito por el cual este texto aparece en la vida temprana de Jesús, lo único que sabemos de él, es porque hay un mandato tácito en el texto de que debemos crecer. Y escucha, amada iglesia, exactamente como dijo, la iglesia debe crecer en sabiduría, la iglesia debe ocuparse de los asuntos de su Padre, la iglesia debe crecer en tamaño, en estatura, tamaño. Y la iglesia debe crecer en gracia para con Dios y con los demás. Si la iglesia no está creciendo en sabiduría y se queda con el mismo estudio bíblico de hace 10 años y con eso es suficiente, estamos en un problema de enanismo. Y el enanismo espiritual es muy peligroso porque se transforma en legalismo. Y el legalismo daña a los hermanos. Por eso, este único texto que aparece de la vida de Jesús, de su juventud, nos dice: iglesia, debes crecer en sabiduría. Debes reconocer que en los negocios de tu Padre te debes ocupar. Y debes crecer en tamaño, iglesia, como Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los demás. Una vez que nosotros entendamos que este texto es para la iglesia, nos daremos cuenta de que no es solamente una historia que aparece, sino que es un proceso por el cual el mismo Jesús se sometió. Y me parece interesante, y con esto cierro. ¿Sabe usted lo que hizo inmediatamente después de que este suceso se narra a los 12 años? ¿Qué es lo siguiente que aparece a los 30? Su bautismo en agua. Eso es todo lo que nos dice la Biblia. Pesebre, huida de José y María a Egipto, 12 años en el templo, con la enseñanza que le da a la iglesia, que en los asuntos de su Padre le conviene empaparse para crecer en sabiduría, en tamaño, en gracia con Dios y los hombres, y después comienza el ministerio con el bautismo en aguas. Yo le doy gracias al Señor porque vamos a tener bautismos. Y si alguien no se ha bautizado, yo le ruego en el nombre del Señor que dé un paso de obediencia. Siempre recuerdo cuando yo me iba a bautizar a los 13 años, dudé en ese día y le dije al pastor: pastor, ¿será que paso? Y él me dijo la respuesta perfecta: mi hijo, hágalo por obediencia. Tomé esa palabra y dije: yo soy obediente, por lo menos con Dios. Es un acto de obediencia, es un acto de estar inquiriendo en lo que es de Dios. Pongámonos de pie, por favor.